La Habana es la capital de la República de Cuba, la ciudad más grande del país, el principal puerto, su centro económico-cultural y su principal polo turístico. Es la ciudad más poblada del país, con una población de 2 millones de habitantes y la tercera más poblada de la región del Caribe. Como capital de Cuba, la ciudad es la sede oficial de los órganos superiores del Estado y del gobierno cubano. Incluye la totalidad de empresas y asociaciones de ámbito nacional y reúne la mayor cantidad de sucursales extranjeras radicadas en Cuba. Fundada en 1514, la corona dispone que la villa sea el lugar de concentración de las naves españolas procedentes de las colonias americanas, antes de cruzar el océano. Se llamó Flota de las Indias. Se construyeron defensas militares a la entrada de la bahía de La Habana y en sitios estratégicos, convirtiendo la ciudad en una de las mejor defendidas del mundo. En 1665 se le concedió el derecho de ostentar su escudo de armas, en el que estuvieron representadas 3 torreones, la Real Fuerza, el morro y la punta que defendía la ciudad. El azúcar y el comercio influyeron notablemente en que durante los siglos XIX y XX la orbe experimentara un crecimiento socioeconómico y cultural, factores que convirtieron a La Habana en una de las ciudades más ricas de la zona de América Central y del Caribe. Surgen nuevos barrios como el Cerro o el Vedado, donde se concentraría la nueva burguesía habanera, mientras las zonas antiguas de la ciudad se convertirían en áreas de casa, de inquilinato y ciudadelas. En 1950 comienza a configurarse la actual forma de la capital. El triunfo de la Revolución cubana trajo consigo el aumento de la inmigración, provocando un boom demográfico en La Habana y con ello su expansión. Su patrimonio histórico y cultural convierten a la ciudad en una importante receptora de turismo internacional y en el centro de la vida nacional. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es hoy uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de América Latina. Entre sus monumentos más importantes o representativos se encuentran la Catedral de La Habana, la Plaza de Armas, el Castillo del Morro, el Museo de la Revolución, el Palacio de Bellas Artes, el Gran Teatro de La Habana, el Capitolio, la Plaza de la Revolución y el Malecón, quizás el símbolo más reconocido a nivel internacional de la ciudad. Hay varias hipótesis sobre el origen de indígena. La Habana fue la sexta ciudad fundada por la corona española en la isla de Cuba, llamada San Cristóbal de La Habana, dedicada al santo, que era patrón de los navegantes, y La Habana como topónimo indígena. En la Plaza de las Armas, que fue en la época colonial española el centro de la vida ciudad, se halla el templete que conmemora la fundación de la ciudad, de la villa. De ese lugar, en 1519, en su columna conmemorativa hay una inscripción en latín, casi borrada por la fundación de la ciudad por españoles. La Habana resurgió en varias ocasiones
de los escombros y cenizas que la reducían los piratas y corsarios franceses a mitad del siglo XVI, hasta que en 1561 la corona dispone que sea el lugar de concentración de las naves españolas procedentes de las colonias americanas antes de cruzar juntas el océano, lo que se conoció como Flota de Indias. A ese fin se construyeron defensas militares a la entrada de la bahía de La Habana y en sitios estratégicos, con lo que la ciudad pasa a ser la mejor defendida del Nuevo Mundo. Cuba suministraba oro, plata, alpaca, esmeraldas de Colombia, caoba de Cuba, cueros de la Guajira, especias, palo de tinta, maíz, patatas, mandioca, cacao. Son las materias primas que llegan en los veleros al puerto mejor protegido de América. Entre marzo y agosto se forman grandes convoyes que, custodiados por naves militares, parten en días de señales rumbo a España. En 1592, Felipe II confiere a La Habana el título de la ciudad, que convierten en codiciado objetivo de piratas y galeanos con patentes de corso, de las potencias enemigas de la corona española. La Habana se fortifica durante el siglo XVII por mandato de los reyes, que la suscriben como llave del Nuevo Mundo y antimural en las Indias Occidentales. Se edifica con materiales más abundantes de la isla. Las maderas que proporcionan a la arquitectura un encanto peculiar, en combinación con los estilos llegados de la península ibérica y de las Islas Canarias. Durante los siglos XVII, La Habana se engrandece con construcciones monumentales, civiles y religiosas. El 6 de junio de 1762 apareció una impresionante armada británica, con más de 50 navíos y 14.000 hombres, para tomar la ciudad. La Habana cayó 2 meses de sitio. Los ingleses capturaron a la flota española, que quedó atrapada en la bahía, compuesta por 9 barcos de línea de 74 y 64 cañones. Además, 25 barcos cargados con todo tipo de provisiones, 3 millones de pesos pertenecientes a la Compañía Real y grandes provisiones almacenadas en la ciudad. Los ingleses permanecieron en Cuba hasta 1763, fecha en que los británicos la devolvieron a los españoles a cambio de la Florida. En 1763 se comenzó la construcción de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, la mayor de las construidas por España en el Nuevo Mundo, que apuntaló el sistema defensivo de La Habana tras la ocupación inglesa. Las obras se prolongaron por más de 11 años y tuvieron un coste enorme para su tiempo. Su posición privilegiada la convertía en un bastión inexpugnable. Contaba con un elevado número de cañones fundidos en Barcelona en el siglo XVIII, que siguen guardando simbólicamente la entrada de la bahía de La Habana. En el año 1867 se inaugura el primer tramo de ferrocarril entre La Habana y Güines, que se usa para el transporte de azúcar hasta el puerto de la ciudad. Con ello, España se convirtió en el 5º país del mundo en tener ferrocarril. Cuba fue así el primer territorio de habla española y de Latinoamérica
en contar con ese medio de transporte. A lo largo del siglo, La Habana se enriqueció con centros culturales, como el Teatro Tacón, uno de los más lujosos del mundo, y posterior sede del Centro Gallego de La Habana, el Liceo Artístico y Literario y el Teatro Coliseo. Hacia 1850, el desarrollo de la industria azucarera, el ferrocarril, la industria tabacalera, produjeron una pujante economía que llevó a Cuba a ser un país enormemente rico. Se fundaron fábricas como la Real Fábrica de Tabacos Udman. También fundó la Banca Udman y su edificio es hoy la agencia del Banco Central de Cuba. En la década de 1860, Cuba alcanzó su máximo esplendor económico y La Habana fue el vivo reflejo de esa riqueza y prosperidad. En 1863, la muralla de la ciudad fueron derribadas para que pudiera ampliarse la urbe y construirse nuevos y espléndidos edificios. Al final del siglo XIX, las clases acomodadas comenzaron a trasladarse al elegante barrio del Vedado, con sus numerosas quintas y palacetes. A final del siglo XIX, La Habana, después de 2 guerras de independencia lanzadas por los patriotas cubanos, vivió los últimos momentos de la colonización española en América, que se cerró definitivamente cuando el acorazado estadounidense Maine fue hundido en su puerto. Según las investigaciones, el hundimiento fue accidental, pero dio a los Estados Unidos el pretexto para invadir la isla. El 1 de enero de 1899, el último gobernador español de Cuba entregaba la ciudad a los americanos. El cambio al siglo XX transcurre en Cuba bajo la ocupación de los Estados Unidos y el 20 de mayo de 1902 pasan los poderes del gobierno a manos cubanas, cuando simbólicamente se iza la enseña nacional en el Castillo de los Tres Reyes del Morro. Hasta enero de 1959, la influencia de Estados Unidos será constante y decisiva, sobre todo en el plan económico. Bajo la influencia estadounidense, la ciudad creció y se enriqueció con numerosos edificios desde la década de 1930, cuando se construyeron hoteles, casinos y espléndidos clubs nocturnos. Ejemplos de esa conducción son el edificio y el Hotel Nacional de Cuba. Para aquel entonces era conocida la ciudad como la Gomorra de Cuba, de las Antillas, debido a su vida nocturna, pero los barrios de barracas que rodeaban la ciudad se desarrollaban al mismo ritmo. La Habana se convirtió en la capital del juego, de la corrupción y del turismo malintencionado. Desde el punto de la Revolución, en 1959 se hicieron grandes transformaciones sociales, principalmente en lo que afecta a la circulación, a la educación, la sanidad pública, y disminuyó drásticamente la construcción de viviendas sociales y edificios oficiales. El centro histórico de la ciudad de La Habana fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. En la bahía se ubica el puerto de La Habana, calificado históricamente como uno de los más abrigados y seguros de América. Es una bahía
en forma de bolsa con un canal de entrada estrecho y profundo. La bahía es considerada como una de las más contaminadas del mundo. El puerto de La Habana es el más importante de Cuba y durante la época colonial uno de los centros estratégicos para España. Uno de los elementos distintivos asociados a la bahía es el faro situado en la fortaleza del Morro, cuya construcción data del siglo XVIII, que funciona hoy con un mecanismo óptico original de procedencia francesa, incluyendo mecanismos de contrapeso y palancas para su operación con un sistema de iluminación eléctrico. La Habana recibió grandes olas migratorias procedentes de España durante los siglos XVII al XX, fundamentalmente de Cataluña, Galicia y Canarias. En las primeras décadas del siglo XX, la población de no cubanos es muy reducida. Se trata de españoles emigrados de la guerra civil y en menor medida rusos que emigraron durante la era soviética, con refugiados del Sáhara Occidental.